Hola, ¿cómo están? Yo soy Randall Rivera y hoy vengo a comentarles los 14 datos fundamentales para entender el presupuesto de la República. Primero hablemos del PIB, es decir, todo lo que Costa Rica produce. El año pasado produjimos 36 billones de colones. Este año caímos, eso es el crecimiento de la economía, así también se llama. Caímos a 34 billones 469 mil millones de colones y el otro año repuntaremos un poquito, pero no suficiente como estábamos en 2019. Yo sé que es muy complicado manejar tantos números, por eso se los puse gráficamente, pero aquí lo importante es saber que este año caímos al menos un 5%. Este cálculo es antes de los bloqueos, porque los bloqueos seguramente generaron todavía más caída de la economía nacional. Pero bueno, el 2021, perdón, se está proyectando que aumentemos 2,30%, pero con la caída acumulada de 5. Entonces, si caímos 5 y subimos 2,30, todavía nos queda 2,70, digamos, para volver a simplemente lo que teníamos en 2019. Vamos al dato número 2. Se cayeron los ingresos. Los ingresos del gobierno solo se consiguen por varias fuentes, que ahorita vamos a ver, pero principalmente por impuestos. El año pasado recogimos en impuestos la enorme cifra de 5 billones 362 mil millones. Este año nos caímos muchísimo a 4 billones 705 mil y el otro año vamos a repuntar, según los cálculos de Hacienda presentados en el presupuesto nacional, pero aún sin lograr lo que recaudábamos en 2019. Vamos a analizar de dónde vendrán los ingresos de 2021, que era lo que les iba a decir. El 88,4% de los ingresos del gobierno vienen de impuestos, es decir, de cada 10 colones que tiene el gobierno o que le entran al gobierno, 9 vienen de impuestos. Los otros 8,70% son contribuciones sociales, 2,60% los ingresos no tributarios y 0,30% las transferencias. Aquí vamos con el dato 3, y es que aunque hay muchos impuestos, más de 100, IVA y renta, cuando usted lo junta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las utilidades, representan juntas el 72,40% de ese impuesto. Es decir, dependemos mucho realmente del impuesto del valor agregado y de la renta. Por eso es que el gobierno, cuando necesita tocar algún impuesto, principalmente toca alguna de estas dos, porque es mucha gente la que lo paga y entonces consigue plata más rápido. Vamos al dato 4. Ya teníamos IVA y renta, pero si yo sumo, IVA, renta, combustibles, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto a la propiedad de los vehículos, tenemos un 90,70% de impuestos. Es decir, prácticamente el gobierno se financia con 5 impuestos: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades, el impuesto a los combustibles, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto a la propiedad de los vehículos. Vamos con el dato 5. ¿De dónde viene y cómo está compuesto ese ingreso que tenemos siempre y que prevemos para el próximo año? El que más aporta es el IVA, prácticamente 3,6 colones o 36 colones, más bien casi 37 de cada 100 colones que nos ingresan vienen del IVA. 35,5 vienen de renta y los otros impuestos grandes, ya lo vemos ahí: combustibles 11,30, otros 9,20 y el impuesto a la propiedad de los vehículos 3,80. Vamos al dato 6. Aquí lo que podemos ver es cómo ha caído la recolección del impuesto sobre la renta. En 2018 teníamos un 4,90 del PIB. En 2019 teníamos un 5,10% del PIB. Este es el más alto, pero caímos estrepitosamente en 2020 a solo el 4,60 y vamos a caer un poquito más incluso en 2021 para recaudar solo el 4,50% del PIB. Esto es renta, es decir, se ha caído los ingresos que le entran al gobierno. Vamos a ver el IVA. El IVA tuvo un brinco enorme de 2018 a 2019, pero ojo, no se dejen engañar, porque 2019 tiene solo los segundos 6 meses, es decir, el segundo semestre con IVA. El 2020 tiene todo el año con IVA. Entonces realmente tuvimos que haber crecido mucho más y en lugar de eso vamos a cerrar más abajo que el año pasado. Y el próximo año vamos a cerrar más arriba un poquito, pero sin llegar a lo que esperábamos del IVA. Esto pone en aprietos, indudablemente, por necesidad de plata al gobierno de la República. Aquí está el dato 8, que es la evolución del impuesto a los combustibles. Vemos cómo aumentó en 2019, todo aumentó en 2019, y cómo se volvió a caer estrepitosamente. Por supuesto, el país estaba paralizado por la pandemia. Vamos al dato 9, que es de todo lo que nosotros vamos a gastar.
El otro año tenemos presupuestado gastar 11.448.569 millones de colones. De esos 11 billones, solo vamos a ingresar por impuestos un poquito más de 5 millones, de 5 billones, perdón. Eso significa que vamos a tener que endeudarnos más de 6 billones de colones para poder cubrir todos los gastos. Es como si usted ganara, vamos a ver, si usted ganara 500,000 colones, pero gastar en su casa 1.100.000 colones. Es decir, usted puede financiar 500,000 colones al mes, pero todavía tiene que salir a buscar 600,000 colones en deuda. Así está la situación. Esto es un 55% más o menos del gasto presupuestado para el próximo año, lo estamos financiando por deuda. Vamos al dato 10, que es la comparación entre año a año con presupuesto. Bueno, el presupuesto 2021 está aumentando 521.809 millones de colones. Esto es un 4,8%. Es decir, cuando comparamos el presupuesto 2020 con el presupuesto 2021, hay un aumento del 4,8%. ¿Qué suben? ¿Cuáles instituciones suben en el presupuesto? Vamos de una vez. La deuda, este es nuestro dolor de cabeza. La deuda sube 22,1%, pero la deuda pesa el 42,3% de todo el presupuesto. Es decir, casi la mitad de todo el presupuesto es para pagar la deuda y ya aumentó, ya lo vimos. El MEP, que crece 4,5% y que pesa el 23%. Los regímenes de pensiones con recargo al presupuesto nacional, hay que darles 1,9%. El Ministerio de Seguridad crece 1,9%. La Asamblea Legislativa, esto tiene que ver con el edificio, crece un 10%. La Presidencia de la República crece 1,7%. Relaciones Exteriores crece 1,7%. La Contraloría crece 1,4%. El Ministerio de Planificación crece un 15,6%, pero es porque tiene que hacer el otro año el censo. El Ministerio de Vivienda también brindó una explicación técnica del aumento, tiene 22,7, y el COMEX, ojo con el dato, crece en 43,1. ¿Por qué? Bueno, uno, porque hay que pagar la OCDE. Dos, porque tuvimos que hacer una reserva en el pleito del aguacate, que seguramente vamos a tener que pagar una multa. Y tercero, tuvimos que hacer una reserva también para el tema de crucitas. Estos son los que suben. Y así como cuando criticamos al gobierno, hay que criticarlo porque hace algo que no nos parece. Vamos a ver lo bueno que hizo en este presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa y es lo que baja. Eso sí, advirtiendo que el peso de lo que baja es mucho menor del peso de lo que sube en el presupuesto nacional. El Ministerio de Trabajo tiene una caída en su presupuesto de 37,9, el Poder Judicial de menos 0,7, el MOP 10,6, salud cae 12,4, justicia menos 13%, Hacienda menos 1,5, el MINAE menos 24,1, el MAG menos 8%, el Tribunal de Elecciones menos 12,4, el Ministerio de Cultura menos 6,4 y el Ministerio de Gobernación 24,2. También caen el MEIC en 12%, el Ministerio de la Presidencia con menos 17,5, el MISID con menos 3% y la Defensoría de los Habitantes con menos 8%. Vamos al dato 13 y es cómo se compone el gasto de todo lo que vamos a gastar el próximo año. ¿Qué es? Bueno, de cada 100 colones que vamos a gastar el próximo año, 35 colones tienen que ver con remuneraciones. Y ojo, porque esas remuneraciones, aunque no son lo que más pesen en el presupuesto del próximo año, hay que tomar en consideración que pesa más que los salarios base, los pluses. Es decir, por cada 4 colones presupuestados para salario base, hay 6 presupuestados por pluses. Ese es uno de los problemas que hay en el país porque entonces nuestros empleados públicos tienen muchos pluses, incluso más que su salario. Pero bueno, el 34,6% más que este año se va a gastar en remuneraciones. La segunda franja en importancia tiene que ver con las transferencias, que es el 43,4%, que también tienen que ver con las transferencias de deuda. Los intereses de la deuda, el 26,2%, mientras que la adquisición de bienes y servicios cae un 4,9%. Si ustedes lo notan, entonces creció la representatividad de las remuneraciones, la de las transferencias, la de los intereses y tuvimos que sacrificar entonces la adquisición de bienes y servicios.
Y esto que es muy interesante, para finalizar, ¿cómo está el riesgo de Costa Rica? Aquí pusimos las tres principales calificadoras de riesgo que nos califican, valga la redundancia. Una de ellas es Fitch, que nos da una deuda a largo plazo de B y una perspectiva negativa. Moody's, que usa otra escala, nos da un B2 y la perspectiva es negativa. Y Standard Poor's nos da un B y dice que es negativa. Antes de que ustedes crean que es A, B, C, D, esa calificación, entonces digamos que estamos debajo de la no. Hay más de 14 niveles por encima de nosotros. Prácticamente estamos considerados en el mundo como bonos chatarra. Y B, en el caso de Fitch y de Standard Poor's, y B2 en el caso de Moody's, significa esto: una calidad crediticia pobre o dudosa. La capacidad a largo plazo es baja. Estamos a punto, solo a 2 niveles, de caer en los países que más incumplen en el mundo.